los que están aquí y los que están a través de los medios. Qué bueno que nos acompañan en esta mañana. Espero que esta palabra toque profundamente nuestros corazones y que el Espíritu de Dios obre de manera especial en nuestras vidas, que podamos recibir esta palabra con agradecimiento. Amén. Amén. A veces la palabra del Señor tiene que ser severa porque Él es un Dios justo, y aún los discípulos en una ocasión encontraron que su palabra era dura. Sin embargo, cuando les preguntó, ¿ustedes también quieren irse como se fueron los demás? La respuesta de ellos fue, ¿a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida. Amén. Quiero comenzar esta predicación diciéndoles cómo he titulado este mensaje. Lo he titulado El carácter de esta generación. El carácter de esta generación. El miércoles pasado, los que lo vieron por Facebook, espero que hayan sido todos, que se conecten aunque no puedan venir, pero por lo menos que se conecten. Estudiamos la diferencia entre los postreros días y los días finales. Porque mucho de lo que hablamos cuando vemos lo que está ocurriendo es que estamos en los postreros días. Y consideramos y pensamos que son los días finales. Y vimos en las Escrituras que aunque estamos viendo muchos males en nuestra era, aún no es el fin. Pero sí estamos en los postreros días. Ya que los postreros días se refieren a los días que vivimos desde que descendió el Espíritu Santo, como fue prometido en Joel 2, o sea, desde que el reino de los cielos fue establecido aquí en la tierra. Y aunque preocupante este tema, ¿cierto? Ya que han habido tantos acontecimientos que nos indican que pronto podría haber un desenlace final, y no hace falta ni mencionar, ¿verdad? Vemos los fenómenos naturales, vemos la condición moral de la gente, vemos las enfermedades, las plagas, pero no es el desenlace final. Y en nuestro corazón debe de haber una preocupación mayor por algo que está ocurriendo en estos días en la humanidad y que puede acarrear peor mal, y me refiero al carácter de esta generación. Vamos a leer Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3, versos 1 al 5. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 1 al 5. Esta carta la escribió el apóstol Pablo hablando a su discípulo Timoteo. Timoteo ya era un ministro, ya tenía a su cargo iglesias. Por lo tanto, a Pablo le pareció importante advertirle sobre cosas que estaban ocurriendo. Así que leemos en el capítulo 3 de segunda de Timoteo, versos 1 al 5, y dice de la siguiente manera: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y qué dice el consejo? A estos evita. Así que la primera frase que vemos ahí es que son amadores de sí mismos.
Y pienso que de ahí se desprende todo lo demás que describe el apóstol Pablo sobre cómo se caracteriza esta generación. El amador de sí mismo se vuelve avaro, quiere todo. Se vuelve vanaglorioso, se jacta de quién es, de lo que tiene. Se vuelve soberbio, arrogante, ¿verdad? Se vuelve blasfemo, desobediente, no solo a los padres, sino todo aquello que represente autoridad. ¿Te has fijado? Se vuelve ingrato, desagradecido, y en Puerto Rico decimos malagradecido, porque no son agradecidos por lo que tienen ni por lo que reciben, el bien que reciben de parte de la gente y sobre todo de parte de Dios. Son impíos, sin afecto natural, lo que significa que no aman a los seres que tienen y su afecto no es natural porque lo dan a quien no deben darlo, ¿cierto? Son implacables, no tienen misericordia, no tienen compasión, son calumniadores, ¿sí? Inventan mentiras para justificar lo que hacen. Son intemperantes, o sea, iracundos, responden con ira cuando se les señala, cuando se les confronta. Son crueles, despiadados, como los que cometen abortos. Eso es la crueldad más grande que he visto en mi vida. Son aborrecedores de todo lo bueno, o sea, enemigos de todo lo bueno. Son traidores, traicionan por su propio bien. Son impetuosos, infatuados, creen que son la gran cosa. Amadores de los deleites más que de Dios. Y dice en el verso 3, me parece que es, en el 2, perdón, en el 5. Tendrán apariencia de piedad. ¿Usted sabe lo que es eso? Que parecen buenos. A ojos del mundo son buenos. Ay, pero qué bueno es porque salvó un perrito. Esa obra tan generosa. Qué bueno es porque salvó la naturaleza. Está recolectando basura, está recolectando todo lo que encuentra para que las aguas estén limpias. Parecen obras buenas. Pero dice el apóstol, pero negarán la eficacia de ella. Jesús en una ocasión dijo que cómo pueden hombres malos hacer obras buenas. Si su corazón no está en Dios, lo que hacen es hipocresía, porque no viene del corazón. Y termina el apóstol diciendo, a estos evita. ¿Sí? Ellos procuran ser admirados por lo que hacen, pero qué lejos de Dios están. Y cuando dice a estos evita, es como decir, no imites sus hechos. A los fariseos, ¿recuerdan los fariseos? Jesús les dijo que eran sepulcros blanqueados. ¿Usted ha visto el sepulcro? Que por fuera está bien bonito, lo adornan, le ponen allí flores, le ponen la lápida con una letra increíble, pero dentro está la pudrición. Así está esta generación de la cual habla el apóstol Pablo. Así que de estos versos podemos desprender que el carácter de esta generación es de amarse a sí mismo, por lo cual procura y hace todo aquello que satisface el yo. ¿Sí? En inglés le llaman self-indulgence. No sé cómo se dice eso en español. Autogratificación. Autogratificación. Todo lo que me gratifique a mí.
el descanso, los lujos, la fama, todo lo que me gratifique a mí. Por eso es que vemos los selfies. ¿Qué es el selfie? Una foto de uno mismo. Que hay gente que colocan todo tipo de fotos de ellos mismos. ¿Por qué? Porque tienen una idolatría consigo mismos. Y el Señor habló de la idolatría y la condenó, la reprendió. También vemos otra característica en este amarse a sí mismo y todas las características que desglosamos, y es la de la resistencia a la autoridad. De ahí comienza primero la desobediencia a los padres. El padre le dice algo al hijo y ¿cómo le contesta? Whatever. Si le dice alguna cosa, obvious mom, obvio mami. Pero lo triste es que no es solamente a los padres, como dije anteriormente, todo lo que representa autoridad. El policía le dice deténgase, ¿y qué hacen? Lo atacan. Huyen o lo atacan, porque no se quieren someter a las autoridades. Estas son dos características que he mencionado. La primera, amadores de sí mismos. La segunda, resistentes a la autoridad. Vamos a ver la tercera. Vamos a Lucas capítulo 9, versos 58 al 62. Lucas capítulo 9, versos 58 al 62. Y dice de la siguiente manera. Déjenme leer desde el 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Qué comprometido, ¿verdad? Está dispuesto a dar la vida por el Señor. Y Jesús, como para probarles, les dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, como quien dice, ¿estás seguro que quieres seguirme? Y sigue diciendo el otro, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, y me parece una palabra tan fuerte, pero tan importante que la recordemos, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. De estos versos desprendemos que todos tenían una excusa o una razón que para ellos era mayor, por la que no podían seguir al Señor en aquel momento. Por un lado le decían, te seguiré a donde quiera que vayas. Y por otro lado le decían que tenían algo más urgente o importante a lo cual dedicarse. Por ello el Señor les reprocha su falta de compromiso y consagración. Y esa es la tercera característica que distingue esta generación. Falta de compromiso, falta de palabra. El apóstol Pablo y Jesús hablaron de que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Digo, voy, más vale que vaya. Inclusive Jesús en una de las parábolas le pregunta, ¿quién hizo mejor? ¿El que primero le pedí algo y primero dijo que no y luego lo hizo? ¿O el que le pedí algo y dijo que sí lo va a hacer y no lo hizo? Pues ninguno de los dos. Porque los dos
fueron en contra de su propia palabra. Por ello el Señor les reprochó. Gente que no hace compromiso firme ni con el Señor ni con su familia. A veces como que me da indignación cuando oigo un hombre que dice, no, porque nosotros esos de anillo no hace falta, ni casarnos tampoco, está bien convivir con ella. No, señor, haga compromiso con esa mujer. Si de verdad la ama, dígale, me caso contigo, voy a cumplir con mi responsabilidad contigo. Y lo mismo en todas las áreas de nuestra vida, que nuestra palabra sea firme y hagamos lo que decimos que vamos a hacer. Y esa es una de las características de esta generación. Así que ya hemos mencionado 3. La primera, amadores de sí mismos. La segunda, resistentes a la autoridad. La tercera, falta de compromiso. Que dicen voy y no van. Que dicen hago y no hacen. Y eso al Señor le entristece el corazón. Si me entristece a mí, me imagino cuánto más al Señor. Vamos a leer otro pasaje que también se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 7, versos 31 al 35. Y dice de la siguiente manera. Y dijo el Señor, me parece interesante, porque el Señor muchas veces cosas de las que hablaba era con el propósito de que ponderaran sobre lo que Él estaba hablando. Pensaran, meditaran sobre lo que Él estaba hablando, consideraran qué es lo que está diciendo el Señor que debo corregir en mí. Y les dice, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Y dice en el 32, semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. En este pasaje, el Señor Jesús está describiendo 2 situaciones opuestas. En uno, les estaban tocando música que representaba celebración, pero no bailaban. O sea, no celebraban. En el otro, se estaba endechando, o sea, estaban de luto, por lo cual se suponía que estuviesen llorando, pero ellos no lloraban. O sea, ni bailaban y celebraban, ni endechaban y lloraban. ¿Por qué? Porque en ambas situaciones ellos estaban siendo indiferentes, indolentes. Y esa es otra de las características de esta generación. Indiferencia, indolencia. Da igual reír que llorar. Da igual congregarse que no congregarse, llegar temprano que no llegar temprano, ejercer nuestro ministerio que no ejercerlo, diezmar y ofrendar que no diezmar y ofrendar, respaldar los proyectos de la congregación que no respaldar los proyectos de la congregación, ayudar al necesitado o no ayudar al necesitado, condolerse con el que sufre o no condolerse con el que sufre. Cuando yo veo las noticias, me provoca orar. Si es algo bueno, lo celebro. Cuando las Olimpiadas de Estados Unidos quedó número 1, lo celebré, me alegré, me lo disfruté. Pero cuando ocurrió lo de Afganistán, lo de Haití, el huracán que ha estado azotando, que estuvo azotando el norte de Estados Unidos, lo que está ocurriendo en California, en Siberia, los fuegos, las inundaciones en Alemania. Muchas veces somos completamente indiferentes. Eso está pasando por allá. Eso no tiene nada que ver conmigo. Pues mire, no vaya muy lejos. Lo de Afganistán va a repercutir sobre nosotros.
Por lo tanto, no podemos ser indiferentes a lo que está ocurriendo, sino que debemos estar atentos a lo que Dios quiere que hagamos, a lo que está ocurriendo, a los tiempos en que vivimos y hacer lo que nos corresponde, que es expandir el Evangelio a toda criatura, que fue lo que el Señor nos comisionó. Amén. Pero lamentablemente, como ocurrió en el pasaje, son los primeros en reclamar y quejarse de cosas que no se hacen. ¿Nos sentimos aludidos? Yo sí. Y qué bueno que nos sentamos aludidos. Ese es el propósito de la palabra del Señor. ¿Sí? Leemos en Timoteo capítulo 3, el mismo capítulo que habíamos leído. Dice en el 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios nos advierte en contra de esta generación. Por eso Pablo, en los versos que leímos, nos aconseja que a los tales evitemos. E imagino que el mensaje detrás del mensaje de Pablo es que nosotros no seamos convertidos a esa forma de vivir. Por ello nos advierte en Romanos 12:2. Vamos a Romanos, capítulo 12, un pasaje muy trillado, lo conocemos muy bien, lo citamos continuamente, pero el Señor quiere que nunca lo olvidemos. Dijo Pablo en el capítulo 12, verso 2 de Romanos: no os conforméis a este siglo. ¿Sabe lo que significa no os conforméis? Significa no tomemos la forma de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y cuando yo estaba leyendo este verso esta mañana, lo vi desde una luz mayor. Mire lo que el Señor me permitió entender a través de ese verso. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Significa que, o sea, en la medida en que nuestra forma de pensar es transformada por la palabra de Dios, en esa medida también nuestra conducta se debe alinear con la voluntad de nuestro Padre Celestial, que es buena, es agradable y es perfecta. Eso es lo que significa ese verso. Amén. 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 Un último pasaje. Se encuentra en el Salmo 24, 3, 6. Salmo 24, versículos 3 al 6. Esto espera el Señor de nosotros. A mí me gusta mucho el verso de Miqueas. Miqueas creo que es el 6, que dice: me ha mostrado el Señor lo que quiere de mí, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Así que vamos a ver qué dice este pasaje. Verso 3 del capítulo 24 de los Salmos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y mire cómo termina ese verso. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios
de Jacob, Amén. limpios de manos, puros de corazón. No han elevado su alma a cosas vanas, porque al fin y al cabo, dicen en 1 de Juan 2:17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué ocurre? Permanece para siempre. Así que evitemos lo más que podamos de convertirnos y de tener en nosotros esas características de esta generación. De David se dijo que él sirvió al Señor en su generación, lo que significa que él, a pesar de lo que estuviera ocurriendo a su alrededor, él seguía sirviendo y honrando a Dios. Y eso quiere Dios de nosotros, que en nuestra generación nosotros no nos amemos a nosotros mismos al grado de que no amemos a los demás. No resistamos a la autoridad y sobre todo a la autoridad divina. No nos volvamos indolentes. Amén. Y lo último que vimos es que nosotros no nos conformemos a este siglo, amén, sino que honremos a nuestro Padre Celestial con nuestra vida. Mire, yo pensaba esta mañana, hay dos versos que, si mal no me equivoco, porque están en los evangelios. Uno es que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? O sea, nuestras palabras indican que hay en el corazón. Pero ¿sabe qué? Hay otro verso que dice, por sus frutos los conoceréis. Lo que significa es que lo que digo con mi boca debe estar alineado con lo que hago y no de la forma contraria. Que yo diga una cosa y haga otra. Porque nuestros frutos nos delatarán. Así que procuremos en todo evitar todas esas cosas que menciona el apóstol Pablo en el capítulo 3 de 2 de Timoteo. Y procuremos las cosas de las cuales habla ese Salmo 24, versos 3 al 5. Amén. Todos en pie, denle un aplauso a Jesús. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra que siempre es nuestra lámpara, nos indica el camino, nos señala por dónde ir, nos pone obstrucción y vallas para que no nos perdamos, sino por el contrario, para que permanezcamos en el camino, que aunque estrecho, es el camino hacia ti y hacia tu reino, Señor. Jesús. Ayúdanos y asístenos, perdónanos cuando te hemos fallado en alguna de estas cosas, cuando hemos antepuesto alguna de estas cosas a ti y a tu servicio, Señor. Que cada día tú encuentres en nosotros más y más siervos dispuestos y disponibles para hacer y cumplir con tu voluntad. Que cuando decimos voy, sea que realmente vamos. Cuando decimos voy a hacer, que sea realmente que vamos a hacer. Que cuando acordamos compromisos, cumplamos fielmente con esos compromisos para que honremos lo que dice tu palabra y que honremos a ti, Señor. Sabemos que estamos faltos. Tu palabra dice que estamos en camino de santidad, por lo cual muchas cosas tienen que ocurrir en nosotros para que estemos en perfección. Pero nosotros queremos procurar, oh Señor, de todo corazón, derramarnos en tus manos, permitirte a ti que hagas con nosotros lo que quieras y que cada día, Señor, tú puedas, Señor, ver hacia nosotros y poder decir, bien, buen siervo y fiel. Esas son las palabras que queremos escuchar. Ven, buen siervo y fiel. Que seamos fieles en lo poco y seamos fieles en lo mucho.
que en ninguna manera menospreciemos lo que de ti hemos recibido, sino por el contrario, lo tengamos en gran estima y que nos ocupemos de nuestra salvación, como dice tu palabra, con temor y temblor, pensando y considerando, no que es delicado, sino que es importante servirte a ti en el nombre de Jesús. Amén. Demos gloria al Señor. Aleluya. Nuestro pastor con nosotros.